Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero estén pasando muy buen día. Esta vendría siendo nuestra clase de introducción a inteligencia. Como visto, ya hemos tratado diversos temas, como qué es la inteligencia, qué es la inteligencia artificial, los cuatro enfoques principales que se encuentran presentes en este libro de inteligencia artificial, un enfoque moderno. Y nos hemos empezado a adentrar en lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial se desarrollaron en otras áreas, ¿vale? Ya hemos visto lo del área de la filosofía, hemos hablado sobre el dualismo, el materialismo, el cómo estos chocan, otros diversos conceptos también los hemos estado tratando, como pueden ser, por ejemplo, movimiento empírico, los principios de inducción, el positivismo lógico, entre otros, ¿vale? Además de haber visto las bases que estamos desarrollando en el área de la lógica, ¿vale? Ahora, vamos a tratar más que nada el área de las matemáticas y vamos a ir viendo el resto de fundamentos. ¿Ok? Esta área de matemáticas, que se desarrolló a partir desde el año 800 hasta el presente, podemos ver que se nos presentan tres tipos de preguntas, ¿vale? Reglas formales son las adecuadas para obtener conclusiones válidas. Se puede computar cómo razonamos con información incierta, ¿vale? Bueno, los filósofos delimitaron las ideas más importantes de la inteligencia artificial, como ya lo hemos visto en la anterior clase. Pasar de ahí a una ciencia formal es necesario contar una formulación matemática en tres áreas fundamentales, que son, número 1, lógica, 2, computación y 3, probabilidad. ¿Okay? Hay otras áreas de las matemáticas que tienen que ver bastante con lo que es inteligencia artificial, pero las principales son esas tres, ¿ok? Son las que generaron los fundamentos básicos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que el concepto de lógica formal se remonta a los filósofos de la antigua Grecia, ¿ok? Pero su desarrollo matemático comenzó realmente con el trabajo de George Boole, ¿ok? Que definió la lógica proposicional o lógica booleana. Esa es la que hemos estado viendo nosotros en las clases de lógica y algoritmos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que en 1879, Gottlob Frege extendió la lógica de Boole para incluir objetos y relaciones y creó lo que se conocería como la lógica de primer orden, que se utiliza hoy como el sistema más básico de representación de conocimiento. ¿Okay? La lógica de primer orden es un tema que vamos a estar tratando más a profundidad una vez hayamos terminado de analizar todo lo que es la lógica proposicional en las clases de lógica y algoritmos. Aquel que esté viendo esas clases. ¿Okay? Luego, Alfred Tarski introdujo una teoría de referencia que enseña cómo relacionar conocimientos de una lógica con objetos en el mundo real, ¿vale? El paso siguiente consistió en definir los límites de los que se podía hacer con la lógica y la informática. Desarrollamos lo más básico, lógica proposicional, verdadero falso. Luego se extendió a lo que vendría siendo lógica de primer orden, perdón, al incluir objetos y relaciones. Ahora estamos viendo como la definición de los límites que se pueden hacer con la lógica y la informática. Entonces ahí nos adentramos en lo que es el mundo de los algoritmos, ¿ok? Piensa que el primer algoritmo no trivial es el algoritmo euclideo, para el cálculo del máximo común divisor. Y considerar los algoritmos como objetos en sí mismos se remonta a las épocas de Al-Khwarizmi, ¿okay? Un matemático persa cuyos escritos también se introdujeron los números arábigos y el álgebra de Europa, ¿ok? Entre otros, presentó algoritmos para llevar a cabo deducciones lógicas. Hacia el final del siglo XIX se llevaron a cabo numerosos esfuerzos para formalizar el razonamiento matemático general con la lógica deductiva, ¿ok? Luego, en 1900, David Hilbert presentó una lista de 23 problemas que, acertadamente, él predijo que ocuparían a los matemáticos durante todo ese siglo. En el último de ellos se preguntaba si existe un algoritmo que permita determinar la validez de cualquier proposición lógica en la que aparezcan números naturales. ¿Ok? Básicamente, lo que Hilbert se preguntaba es si hay límites fundamentales en la capacidad de los procedimientos efectivos de demostración. ¿Ok? Todo puede ser demostrado o no.
en este caso. Luego, 1930, Kurt Gödel demostró que existe un procedimiento eficiente para demostrar cualquier aseveración verdadera de la lógica de primer orden, de Frisch y Russell. Sin embargo, con la lógica de primer orden, no era posible capturar el principio de inducción matemática necesario para la caracterización de los números naturales. Ok, este vendría siendo como el tema un poquito más denso, hablando aquí en el área de las matemáticas. Son áreas que yo recomiendo que cada quien investigue un poquito más a profundidad, los temas que no comprenda, los temas que se le hagan curiosos. Por ejemplo, eso de lógica de primer orden, lógica proposicional, la estamos viendo nosotros, pero también recomiendo de que la estudien por su propia cuenta. ¿Okay? Pero de manera simplificada, aquí nos están hablando como poco a poco se fue desarrollando la lógica. Luego plantearon el área de los algoritmos y presentaron diversos algoritmos más relevantes y complejos problemas que terminarían afectando todo este siglo del siglo XIX. Vale, esas problemáticas. Entre esas encontramos la de este algoritmo que estaban hablando, de si existe un algoritmo que permite determinar la validez de cualquier proposición lógica en la que aparezcan números naturales. ¿Ok? Luego, aquí vemos que siguió avanzando y en 1931 demostró que en efecto existen límites reales para lo que es capturar el principio de inducción matemática necesario para la caracterización de los números naturales. ¿Ok? Sí, demostró que existen límites reales. Ahora, mediante su teorema de incompletitud, eso recomiendo que lo investiguen todos los que puedan. ¿Ok? Un tema bastante importante de investigar. Incompletitud. Demostró que en cualquier lenguaje que tuviera la capacidad suficiente para expresar las propiedades de los números naturales, existen aseveraciones verdaderas que no son decidibles, en el sentido de que no es posible decidir su validez mediante ningún algoritmo. ¿Ok? No existe algoritmo que tenga la capacidad de demostrar su veracidad, su validez, en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí. El resultado fundamental anterior se puede interpretar también como la indicación de que existen algunas funciones de los números enteros que no se pueden representar mediante un algoritmo. Es decir, que no se pueden calcular. ¿Ok? Aquí ya vamos viendo de que se va volviendo un poquito más complejo el tema porque hay cosas que sencillamente no son calculables o comprobables de manera eficiente con algoritmos. ¿Ok? Respecto de eso, yo recomiendo que cada quien investigue un poco más a comprender a mejor medida a lo que se refiere. Y bueno, lo anterior a todo esto de lo que hemos estado hablando llevó a Alan Turing a tratar de caracterizar exactamente aquellas funciones que sí eran susceptibles a ser caracterizadas. ¿Ok? Ya vimos que no todas pueden, entonces Alan Turing dijo, ok, vamos a descubrir cuáles sí pueden ser. Ok, entonces bueno, esto se fue desarrollando y la noción anterior es de hecho problemática hasta cierto punto, porque no es posible dar una definición formal a la noción de cálculo o procedimiento efectivo. ¿Okay? No obstante, la tesis de Shor y Turing, que afirma que la máquina de Turing es capaz de calcular cualquier función computable, goza de aceptación generalizada, ya que proporciona una definición suficiente. ¿Okay? Turing también demostró que existen algunas funciones que no se pueden calcular mediante la máquina de Turing. Por ejemplo, ninguna máquina puede decidir, en general, si un programa dado producirá una respuesta a partir de unas entradas, o si seguirá calculando indefinidamente. ¿Ok? No se sabe del todo si eso va a seguir un bucle constante sin parar. ¿Ok? Aquí entra esto. Ya hemos visto entonces estos temas, nos adentramos en el área de la lógica, empezamos a hablar sobre algoritmos, luego nos fuimos al teorema de incompletitud y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es intratabilidad. Si bien ser no decidible ni computable son importantes para comprender lo que es el proceso del cálculo, la noción de intratabilidad tuvo repercusiones mucho más importantes. ¿Ok? En términos generales, se dice que un problema es intratable si el tiempo necesario para la resolución de casos particulares de dicho problema crece exponencialmente con el tamaño de dichos casos. ¿Quiere hablar de esto? Se considera intratable todas aquellas cosas, sencillamente utilizar una computadora o un cálculo para intentar descubrir si es verdad o hacer esos procesos de cálculo es tan largo que no es práctico.
prácticamente no sirve de nada. Tú sabes de que, ok, esto puede ser resuelto con una computadora, pero va a tardar 100 millones de años en sacar ese cálculo. Se considera intratable. Poder se puede, pero es temas de cuestiones de tiempo, ¿ok? La diferencia entre lo que sería un crecimiento polinomial y exponencial de la complejidad se destacó por primera vez a mediados de los años 60, ¿ok? Es importante porque un crecimiento exponencial implica la imposibilidad de resolver casos moderadamente grandes en un tiempo razonable, ¿ok? De nada te sirve que un caso pueda ser resuelto si se va a tardar 100.000 años en terminar de calcularlo, ¿ok? Por tanto, se debe optar por dividir el problema de la generación de una conducta inteligente en subproblemas que sean tratables en vez de manejar problemas intratables. O sea, un gran problema lo vamos a componer por pequeños subproblemas, cada uno que es tratable, en lugar de uno gigantesco que sencillamente por cuestiones de tiempo no es posible. Hemos hablado de la intratabilidad, que se refiere más que nada a ese tipo de problemáticas que son nacidas del tiempo necesario para resolver un problema, un caso particular. Y bueno, ahora nos entramos en lo que es NP completitud, ¿ok? Ya saben, hasta ahora hemos hablado sobre lógica proposicional, lógica de primer nivel, algoritmos, teorema de incompletitud, habilidad, y para ver qué más, eso, hasta ahora es lo que hemos principalmente tratado. Lo voy a dejar aquí por escrito para que puedan ustedes investigar cada uno según les parezca interesante. Recomiendo bastante investigar el de intratabilidad porque así se evitan luego desarrollar un trabajo que sencillamente no es posible terminar en un tiempo lógico. Entonces ahí tenemos esto. Puede reconocer un problema intratable. La teoría de la NP completitud, propuesta por primera vez por Stephen Cook y Richard Karp, propone un método, ¿ok? Ellos demostraron la existencia de grandes clases de problemas de razonamiento y búsqueda combinatoria canónica que son NP completos, ¿ok? O sea, toda clase de problemas a lo que la clase de problemas NP completos se puede reducir será seguramente intratable, ¿ok? Ha demostrado que los problemas NP completos son necesariamente intratables. La inmensa mayoría de los teóricos así lo creen, ¿vale? Eso aquí te está diciendo, si NP está completo, intratable. Si NP puede ser tratable. Entonces aquí está, estos resultados están con el optimismo con el que la prensa popular recibió a los primeros computadores, ¿ok? Siendo que eran supercerebros electrónicos, que tenían gran capacidad de cálculo, entre otras. Esto, a pesar de que era verdad, también tenía sus problemáticas y sus limitaciones, ¿ok? A pesar del rápido crecimiento en la velocidad de los computadores, los sistemas inteligentes se caracterizan por el uso cuidadoso que hacen de los recursos, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? El mundo es un ejemplo de problemas extremadamente grandes, ¿ok? Recientemente, la inteligencia artificial ha ayudado a explicar por qué algunos ejemplos de problemas NP completos son difíciles de resolver y otros son más fáciles, ¿ok? Pero ya pueden ir viendo de que, ok, tenemos intratabilidad, que es la cuestión del tiempo, y tenemos una manera de llenarlos, ¿ok? Que es la NP completitud, la teoría de NP completitud. Es importante que sepan cómo entender cuáles son los casos que lo cumplen, cuáles no, para que a la hora de realizar un trabajo sencillamente no decidan hacer algo que por cuestiones matemáticas es imposible de lograr en un tiempo lógico, un tiempo humano, ¿ok? De nada te sirve empezar un proyecto que va a terminarse en 200.000 años por las cuestiones de cálculo. Nos adentramos finalmente a la última rama que nos falta por tratar, ¿ok? Hemos visto NP completitud. Ahora nos vamos por probabilidad. ¿Ok?
Además de la lógica y el cálculo, la tercera gran contribución de las matemáticas a lo que es la inteligencia artificial es la teoría de la probabilidad, ¿ok? La probabilidad se convirtió pronto en parte imprescindible de las ciencias cuantitativas, ¿ok? Ayudando en el tratamiento de mediciones con incertidumbre. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado sobre incertidumbre? Es incertidumbre. ¿Alguien se acuerda? Por aquí. Y esto, el área de la falta de certeza absoluta que tenemos a la hora de tomar decisiones o predicciones, ¿vale? Es cuando no tenemos la absoluta certeza de que cuál es el resultado más aceptable o si tenemos toda la información, entre otras cosas. Ahí es donde entraría al lado de la incertidumbre. Ahora, aquí tenemos eso, de la incertidumbre y de teorías incompletas, ¿vale? Existieron múltiples autores que hicieron avanzar esta teoría e introdujeron nuevos métodos estadísticos. Por ejemplo, Thomas Bayes propuso una regla para la actualización de probabilidades subjetivas a la luz de nuevas evidencias, ¿ok? Que sería la regla de Bayes. Bayes es una persona bastante cercana a lo que es inteligencia artificial, probablemente lo escuchen más de una vez, ¿ok? Y el área resultante, llamado análisis bayesiano, conforma las bases de las propuestas más modernas que abordan el razonamiento incierto en sistemas de inteligencia artificial. Primero se nos empezó hablando sobre el desarrollo de lo que es la lógica, avanzamos en el área de algoritmos, que se determinó que entre los 23 grandes problemas matemáticos que mantendrán ocupados a gran parte de los matemáticos en el siglo XIX, estaba un algoritmo, ¿verdad? Que permite determinar la validez de cualquier proposición lógica en la que aparezcan números naturales. Se empezó a tratar en torno a eso y llegamos a lo que son, por ejemplo, los temas de incompletitud, habla también de intratabilidad, y luego una manera de ejercicios los problemas son intratables, que a través de la teoría de NP-completitud. Luego empezamos también a hablar sobre la probabilidad, extremadamente esencial en la inteligencia artificial, sobre todo cuando hay incertidumbre. Y bueno, esas serían como las principales bases de las matemáticas en inteligencia artificial. Tenemos lógica, tenemos el área de cálculos y algoritmos, temas computacionales, y tenemos pues probabilidades. Okay. Los temas a investigar son eso, lógica proposicional, de primer nivel, algoritmos, todos esos temas se los recomiendo. Y bueno, aquí me preguntan con respecto a investigar esto, ¿debemos estudiarlo enfocándonos en el área de la filosofía nada más? No sé si me explico. Recomiendo más que nada busquen comprender los conceptos, ¿vale? Busquen qué es. Si quieren, en ejercicios simples como es lógica proposicional, lógica de primer nivel, hagan algunos ejercicios, ¿vale? Para que practiquen. Casos prácticos. El grado de profundidad que quieran llegar en esos temas ya es personal de cada quien. Pero mínimo tienen que comprender a lo que se refieren, ¿vale? Profundizar en torno a eso si ustedes desean, que eso les permite tener mayor conocimiento. Área que es bastante importante en la inteligencia artificial, ¿ok? Pero por ahora basta con que sepan qué es y saber explicarlo con sus propias palabras, ¿vale? Para analizarlo. Ya hemos visto el área de la filosofía y el área de las matemáticas. Ahora vámonos a lo que es el área de la economía, desde el año 1776 hasta el presente. Nos presentan tres preguntas, como son: ¿cómo se debe llevar a cabo el proceso de toma de decisiones para maximizar el rendimiento? Bien, ¿cómo se deben llevar a cabo acciones cuando otros no colaboren? ¿Y cómo se deben llevar a cabo acciones cuando los resultados se obtienen en un futuro lejano? Okay. La ciencia de la economía empezó en 1776, cuando el filósofo escocés Adam Smith publicó un libro hablando al respecto, ¿ok? Los antiguos griegos, entre otros, habían hecho ya contribuciones al pensamiento económico. Smith fue el primero en tratarlo como una ciencia, utilizando la idea de que las economías
concebirse como un conjunto de agentes individuales que intentan maximizar su propio estado de bienestar económico. La mayor parte de la gente cree que la economía solo se trata de dinero, pero los economistas dicen que ellos realmente estudian cómo la gente toma decisiones que le llevan a obtener los beneficios esperados. Aldras formalizó el tratamiento matemático del beneficio deseado o utilidad. ¿Okay? Escribir, vamos a investigar fundamentos en economía, utilidad. Y fue posteriormente mejorado por Frank Ramsey y después con John von Neumann y Oscar Mungerstein en su respectivo libro de teoría del juego y la economía de 1944. Ahora, bien, vamos a ver un conjunto de teorías bastante interesantes, siendo la primera que vamos a tratar va a ser la teoría de la decisión. ¿Okay? La teoría de la decisión combina la teoría de la probabilidad, la teoría de la utilidad, proporciona un marco completo y formal para la toma de decisiones, ¿ok? Económicas o de cualquier otro índole, realizadas bajo incertidumbre. Miren que siempre se menciona el área de la incertidumbre, ¿ok? Entonces, bueno, esto es en casos en los que las descripciones probabilísticas capturan adecuadamente la forma en la que se toman las decisiones en el entorno, lo cual es adecuado para grandes economías en las que cada gente no necesita prestar atención a las acciones que llevan a cabo el resto de los agentes de manera individual, sino más que nada a un nivel más colectivo, ¿ok? Cuando se trata de pequeñas economías, la situación se asemeja más a las de un juego, ¿ok? Las acciones de un jugador pueden afectar significativamente a la utilidad de otro, tanto de manera positiva como negativa, ¿ok? Entonces ya pueden ver que hacen una diferencia aquí cuando hablamos de grandes cantidades o cuando hablamos de pequeñas cantidades de agentes, ¿ok? Grandes cantidades más que nada se basa en la teoría de la decisión, pequeñas cantidades se basa más que nada en la teoría de juegos, ¿ok? Ahora son un área gigantesca a investigar, que es bastante útil por si ustedes quieren llegar a investigarlo, sobre todo los que quieran hacer inteligencia artificial en todo fin. Pero en general van a necesitar comprender ese tipo de áreas. Entonces tenemos eso. Así que se asemeja más a lo que es los juegos, ¿ok? Como había mencionado, las acciones de un jugador pueden afectar significativamente a la utilidad de otro. Rollos de von Neumann y Stern, a partir de la teoría de juegos, el hecho sorprendente de que en algunos juegos un agente racional debía actuar de forma aleatoria, al menos aleatoria en apariencia con respecto a sus contrincantes. Ok, es lo que es teoría del juego. Recomiendo que se pueda investigar de manera individual, o yo podría luego tal vez grabar alguna clase especializada en esa área para darles una pequeña explicación. Bueno, ahora, la mayoría de los economistas no se preocuparon de la tercera cuestión mencionada anteriormente, es decir, cómo tomar decisiones racionales cuando los resultados de las acciones no son inmediatos. Por el contrario, se obtienen los resultados de las acciones de forma secuencial. Y es donde entramos en que el campo de la investigación operativa persigue este objetivo. ¿Ok? Investigación operativa. Entonces ya hacemos utilidad, teoría de decisión, entre paréntesis, las grandes economías, el juego, y tenemos esta que es investigación operativa. Emergió en lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial, con los esfuerzos llevados a cabo en el Reino Unido en la optimización de instalaciones de radar, ¿okay? Y posteriormente en aplicaciones civiles relacionadas con la toma de decisiones de dirección compleja. ¿Okay? El trabajo de Richard Feldman formaliza una clase de problemas de decisión secuencial llamados procesos de decisión de Markov, ¿okay? Que podrían estudiarse más adelante.
Ahora, también tenemos que el trabajo en la economía y la investigación operativa ha contribuido en gran medida a la noción de agente racional que aquí se presenta. ¿Ok? Aunque durante muchos años la investigación en lo que es el campo de la inteligencia artificial se ha desarrollado por sendas separadas. Una razón fue la complejidad aparente que trae consigo el tomar decisiones racionales. ¿Ok? Herbert Simon, uno de los primeros en investigar en el campo de la inteligencia artificial, ganó el premio Nobel en economía en 1978 por su temprano trabajo en el que mostró que los modelos basados en satisfacción, o sea, que toman decisiones que son suficientemente buenas en vez de realizar cálculos laboriosos para alcanzar decisiones óptimas, proporcionaban una descripción mejor del comportamiento humano real. ¿Ok? Y en los años 90 hubo un surgimiento del interés en las técnicas de decisión teórica para sistemas basados en agentes. Ahora, con esto, esta área que dice de que la área es suficientemente buena, de hecho es bastante real, porque muchas veces no buscamos el resultado perfecto, sino uno lo suficientemente bueno. Entonces ya entraríamos aquí en lo que es hablar sobre complejidad, satisfacción. Breve resumen de lo que hemos hablado aquí. Bueno, primero que nada, empiezan mencionando sobre las bases de lo que es la economía, la ciencia de la economía, que surgió en 1776, empezó a ser tratada como una ciencia como tal, y bueno, la economía puede concebirse como un conjunto de agentes individuales, en este caso personas, que intentan maximizar su propio estado de bienestar económico, ¿vale? Ahí empezamos a hablar sobre los temas de utilidad, y luego se desglosan dos tipos de teorías. Tenemos la teoría de la decisión, que es la que principalmente se maneja con grandes economías, mientras que en pequeñas economías se maneja más que nada la teoría de juegos. ¿Ok? Luego también hablamos sobre lo que era la investigación operativa, y luego nos empezamos a entrar más en temas de complejidad y de satisfacción, que es el hecho de que, bueno, tomar decisiones que son suficientemente buenas, en vez de realizar todo el procedimiento complejo que es encontrar la decisión perfecta. Entonces, bueno, ya habiendo visto eso, nos vamos a poder adentrar en el área de la neurociencia. Antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué tipo de duda, pregunta o recomendación es válida? ¿Lo escucho? Y si la conozco, respondo. Y si no la sé, bueno, investigo y luego en otro momento se la respondo. Así que bueno, no hay preguntas, así que bueno, vamos a continuar entonces con lo que vendría siendo la clase. Bueno, ahora entramos a neurociencia, que se ha ido desarrollando desde 1861 hasta el presente. Y empezamos con una pregunta interesante de cómo procesa información el cerebro. La neurociencia es el estudio del sistema neurológico, y en especial del cerebro. La forma exacta en la que un cerebro se genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia. Se ha observado durante miles de años que el cerebro está de alguna manera involucrado en el proceso de pensamiento, ya que fuertes golpes en la cabeza pueden proporcionar minusvalía mental. También es ampliamente conocido que los cerebros humanos son de alguna manera diferentes. Aproximadamente en el 335 a.C., Aristóteles escribió: de todos los animales, el hombre tiene el cerebro más grande en proporción a su tamaño. Aunque no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se aceptó mayoritariamente que el cerebro es la base de la conciencia. Hasta este momento se pensaba que está localizada en el corazón, en el vaso y en la glándula pineal. ¿Ok? Ya pueden ver de que el concepto de que la comprensión de que el cerebro era la parte principal, la encargada de lo que es la conciencia, el pensamiento y demás, es algo relativamente nuevo. ¿Ok? Nada más lleva 2 siglos prácticamente. ¿Ok? Unos pocos siglos. Así que bueno. Ahora, el estudio de Paul Broca sobre la afasia, que es la dificultad para hablar, en pacientes con el cerebro dañado, en 1861, le dio fuerzas a este campo y convenció a la sociedad médica de la existencia de áreas localizadas en el cerebro que son responsables de funciones cognitivas específicas. ¿Ok? En particular, él demostró que la producción del habla
se localiza en una parte del hemisferio izquierdo, hoy en día conocida como el área de Broca. En esta época ya se sabía que el cerebro estaba formado por células nerviosas o neuronas, pero no fue hasta 1873 cuando Camillo Golgi desarrolló una técnica de coloración que nos permitió la observación de neuronas individuales en el cerebro. Santiago Ramón y Cajal utilizó esta técnica en sus estudios pioneros sobre la estructura neuronal del cerebro. En la actualidad se dispone de información sobre la relación existente entre las áreas del cerebro y las partes del cuerpo humano que controlan o de las que reciben impulsos. Aquí podemos observar en esta imagen lo que es una célula nerviosa, una neurona. Siendo que cada neurona contiene un cuerpo celular o soma, tiene una estructura, tiene dendritas, un núcleo, un cuerpo como tal, el proceso de sinapsis y demás. Ahora, tales relaciones pueden cambiar de forma radical incluso en pocas semanas, y en algunos animales parecen disponer de múltiples posibilidades. Más aún, no se tiene totalmente claro cómo algunas áreas se pueden encargar de ciertas funciones que dan responsabilidad de áreas dañadas. No hay prácticamente ninguna teoría que explique cómo se almacenan recuerdos individualmente, al menos no en la fecha de publicación de este libro. También hay que recordar que este libro es un poco viejo, el área de la neurociencia se ha ido desarrollando bastante, así que cualquier tema interesante que les parezca al respecto pueden investigarlo por su propia cuenta para profundizar más en el tema. Ahora, los estudios sobre la capacidad del cerebro de los cerebros intactos comenzó en 1929 con el descubrimiento del electroencefalograma, desarrollado por Hans Berger. El reciente descubrimiento de las máquinas de resonancia magnética funcional está proporcionando a los neurólogos imágenes detalladas de la actividad cerebral sin precedentes, permitiéndoles obtener medidas que se corresponden con procesos cognitivos en desarrollo de manera muy interesante. Este campo está evolucionando gracias a los avances de los estudios en células individuales y su actividad neuronal. A pesar de estos avances, nos queda claro que existe un largo camino para llegar a comprender cómo funcionan todos esos procesos cognitivos. Así que bueno, ya con esto hemos visto también el área de la neurociencia, se nos empieza a entrar mucho en el conocimiento de este mismo, el cómo se encuentra todo eso localizado en el cerebro, un concepto relativamente nuevo. Y bueno, es bastante importante estudiar el funcionamiento del cerebro y el proceso de pensamiento, porque bueno, es la única otra gran comparación que tenemos a lo que es la inteligencia, inteligencia humana en sí. Una preguntita, disculpe. Por así decirlo, podríamos decir que el estudio de la neurología, como se dice, que es el modo de que cómo piensa una persona, podríamos aplicar eso en el estudio de cómo crear una inteligencia artificial para que piense como un humano también, o mejor aún. Bueno, principalmente en el área de la neurología se especifica más que nada en el área biológica, cómo funcionan las neuronas. Lo que nos permite esto es intentar hacer algo de semejanza y utilizarlo como base, Digamos, tengo el cerebro, yo sé cómo funciona la estructura del cerebro. Puedo utilizar ciertos conceptos que yo sé de cómo funciona el cerebro para intentar hacer que así funcione mi inteligencia artificial. Es donde podrías intentar hacer que tal vez se comporte de manera más semejante a un ser humano o que procese información de manera parecida. Pero ahora, el área de cómo piensan y cómo actúan los humanos y los animales es esta que vamos a hablar a continuación, es el área de psicología. Neurología está más que nada enfocada al área médica de comprender la estructura anatómica del cerebro y de todo lo que es el sistema nervioso. Neurología esta psicología es más que nada el funcionamiento del pensamiento, pensamiento, todos los procesos que esto lleva. Bueno, también una de las principales diferencias que existen es que la neurología es una especialidad médica que se encarga ¿cómo lo planteamos? Ustedes saben de que en el área de la informática existe el hardware, que es el lado físico, y el software, que es lo interno, todo proceso de lógica y demás. Es algo parecido, Neurología
se encarga más que nada del área del software, si lo quieren ver. La estructura física y biológica, las enfermedades orgánicas y todo eso, ¿ok? Del sistema nervioso, mientras que la psicología estudia el software, la mente, la conducta, las emociones, los procesos cognitivos, ¿vale? Así que es muy bueno comprender ambos para asegurarnos poder tener un mejor entendimiento de cómo funciona la mente humana y luego, si quieren, poder replicarlo en una inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, aquí adentrándonos en psicología, que vendría siendo desde el año 1879 hasta el presente. Y nos empiezan con una pregunta que es: ¿cómo piensan y actúan los humanos y los animales? La psicología científica se inició con los trabajos del físico alemán Hermann von Helmholtz, según se referencia habitualmente, y su discípulo Hilbert Hund. ¿Okay? Helmholtz aplicó el método científico al estudio de la vista humana, y su obra, Fisiología Óptica, un libro de fisiología óptica, en nuestros días se considera como el tratado actual más importante sobre la física y la fisiología de la vista humana. ¿Ok? En 1879, Wundt abrió el primer laboratorio de psicología experimental, ¿ok?, en la Universidad de Leipzig. Aquí ya van a ver que en esta área más que nada van a tratar sobre lo que es visión por computadora y cómo se compara con la visión normal del ser humano, y lenguaje de procesamiento natural. ¿Okay? Esas dos áreas son bastante importantes, bastante interesantes. Visión por computadora se utiliza más que nada en el área también de robótica, en el área de lo que es temas de seguridad y ese tipo de cosas. Mientras que el lenguaje de procesamiento natural lo utiliza mucho lo que es ChatGPT y otro tipo de inteligencias artificiales. ¿Okay? Para poder comunicarse en un lenguaje humano, en lugar de lenguajes de programación o ceros y unos. Wundt puso mucho énfasis en la realización de experimentos controlados cuidadosamente, en los que sus operarios realizaban tareas de percepción o asociación al tiempo que sometían a introspección sus procesos mentales. ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos mencionado que en el modelo cognitivo existían dos maneras de estudiar el pensamiento humano? Uno era introspección, que es analizar nuestros propios pensamientos, y otro era hacer experimentos psicológicos con otras personas. Bueno, eso fue lo que hizo Wundt, ¿ok? Y bueno, los meticulosos controles evolucionaron durante un largo periodo de tiempo hasta convertir la psicología en una ciencia. Pero la naturaleza subjetiva de los datos hizo poco probable que un investigador pudiera contradecir sus propias teorías, ¿ok? Biólogos estudiando el comportamiento humano, por el contrario, carecían de datos introspectivos y desarrollaron una metodología objetiva, tal y como describe H.S. Hemings en su influyente trabajo Bachelor of the Lower Organism. ¿Okay? El movimiento conductista, liderado por John Watson, aplicó este punto de vista a los humanos, rechazando cualquier teoría en la que intervinieran procesos mentales, argumentando que la introspección no aportaba una evidencia fiable. ¿Okay? Aquí ya podemos ver que hubo un pequeño fricciones respecto a los que consideraban que la introspección y los procesos mentales eran importantes a investigar y los que no. En el área de la psicología, bueno, el problema era que la naturaleza tan subjetiva de sus datos hizo que fuera complicado comprobarlas, contradecirlas y demás. En el área de la biología, estudiaba este comportamiento humano, carecían de esos datos introspectivos, ¿vale? Y que bueno, aquí tenemos esto. Bueno, los conductistas insistieron en el estudio exclusivo de mediciones objetivas de percepción o estímulos sobre animales y de las acciones resultantes como respuesta, ¿ok? Distintos estímulos y ver las respuestas que tenían. Construcciones mentales como conocimientos, creencias, objetivos y pasos en un razonamiento quedaron descartadas por ser considerado una psicología popular en lugar de una psicología científica. El conductismo hizo muchos descubrimientos utilizando ratas y palomas, pero tuvo menos éxito en lo que era la comprensión de los seres humanos. Aún así, su influencia en la psicología fue notable, sobre todo en Estados Unidos,
desde aproximadamente 1920 hasta 1960. Ok. Ahora, ya vamos a... ahí tienen eso, el área del conductismo, es un tema bastante interesante también investigar, el conductismo. Principalmente eso es un tema que deberían revisarlo, porque llega a involucrarse a veces con inteligencia artificial. Busquen qué es el conductismo, la información base de eso, y luego ven cómo se asemeja o se acerca a lo que es la inteligencia artificial. Actualización del cerebro como un dispositivo de procesamiento de información. Característica principal de la psicología cognitiva. Investigación psicología cognitiva. Se remonta por lo menos a las obras de William James, ¿ok? Helmholtz también pone énfasis en que la percepción entraña cierto tipo de inferencia lógica inconsciente. ¿Ok? Este punto de vista cognitivo se vio eclipsado por el conductismo en Estados Unidos, pero en la unidad de psicología aplicada de Cambridge, dirigida por Frederick Bartlett, los modelos cognitivos emergieron con fuerza. ¿Ok? La obra, The Nature of Explanation, de Kenneth Craig, discípulo y sucesor de Bartlett, restablece energéticamente la legitimidad de términos mentales, ¿okay? Como son creencias y objetivos, argumentando que son tan científicos como lo pueden ser la presión y la temperatura cuando se habla de los gases, por ejemplo. A pesar de estos, estén formados por moléculas que no tienen ni presión ni temperatura. Ok. Craig establece 3 elementos clave que hay que tener en cuenta para diseñar un agente basado en conocimiento. Número 1, el estímulo deberá ser traducido a una representación interna. Número 2, esta representación se debe manipular mediante procesos cognitivos para así generar nuevas presentaciones internas. Y 3, estas a su vez se traducirán de nuevo en acciones. Dejó muy claro por qué consideraba que estos eran los requisitos idóneos para diseñar un agente. Ok, si el organismo tiene en su cabeza, por ejemplo, un modelo a pequeña escala de la realidad externa y de todas sus posibles acciones, será capaz de probar diversas opciones, decidir cuál es la mejor, planificar su reacción ante posibles situaciones futuras antes de que éstas surjan, emplear lo aprendido de experiencias pasadas en situaciones presentes y futuras, y en todo momento reaccionar ante lo imprevisto que acontezcan de manera satisfactoria, segura y más competente. Okay, aquí acaban de anunciar de que no se escuchan. ¿Me escuchan? Díganme si se llega a escuchar. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, este libro ya lo tenemos en lo que es temas a investigar, ¿vale? En temas a investigar van a encontrar el link. También ya ha sido pasado por lo que es el grupo de WhatsApp, si no recuerdo mal, como documento. Hemos visto entonces todo lo que es el área del conductismo, la psicología cognitiva, y luego ahora vamos a avanzar a que después de la muerte de Craig en un accidente de bicicleta en 1945, Donald Botman continuó su trabajo. Su libro, Percepción y Comunicación, incluyó algunos de los primeros modelos de procesamiento de información del fenómeno psicológico. Mientras tanto, en Estados Unidos, el desarrollo del modelo computacional llevó a la creación del campo de la ciencia cognitiva. Podría decir que este campo comenzó en un simposio celebrado en el MIT, Tecnológico de Massachusetts, en septiembre de 1956. Como se verá a continuación, este evento tuvo lugar solo 2 meses después de la conferencia en la que nació la inteligencia artificial. En este simposio, George Miller presentó The Magic Number 7, Noah Chomsky presentó Free Model of Language, y Allen Nidwell y Herbert Simon presentaron la teoría de la máquina lógica. Estos 3 artículos influyentes mostraron cómo se podían utilizar los modelos informáticos para modelar la psicología de la memoria, el lenguaje y el pensamiento lógico, respectivamente. Ahora, los psicólogos comparten en la actualidad el punto de vista común de que la teoría cognitiva debe ser como un sistema de computadora.
Dicho de otra forma, debe describir un mecanismo de procedimientos de procesamientos de información detallado, lo cual lleva consigo la implementación de algunas funciones cognitivas. Pueden ver, en el área de lo que es psicología había gran debate respecto a si cosas como el pensamiento, la introspección y cosas por el estilo, llega a considerarse válido en lo que es el estudio de la psicología o no. Doctor que decía que no, que fue el principalmente predominante en Estados Unidos durante principios del siglo XIX, y graba que sí. O sea, allí tenemos esos casos, ¿vale? Luego empezó a avanzarse lo que es ciencia cognitiva, que ya lo hemos llegado a mencionar cuando estamos hablando sobre sistemas que piensan como humanos. Y eso, ¿ok? Ya el resto de áreas las podemos dejar para otro caso, si quieren las investiguen cada uno de ustedes. Pero considero que más que nada ahorita podríamos intentar avanzar con lo que sería ya las clases de matemáticas. Ya que, bueno, Anaheim va a estar ocupada con ustedes de 7 a 8. Va a clase antes, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué les parece si terminamos por hoy? Esto podemos avanzar a módulo 2, ¿ok? Ya hemos visto todo lo que tocan en módulo 1. Y tal, si quieren seguir avanzando, podemos ir viendo pequeños seminarios sobre estos temas. Estamos avanzando sobre el libro, ¿ok? Pero para módulo 2 vamos a utilizar otro material distinto, ¿ok? Así que bueno, ya oficialmente con esto terminamos módulo 1 de Introducción a la Inteligencia Artificial. Todo lo que hemos mencionado se generaría un examen, el primer examen que ustedes verían de esta materia. Y bueno, ya ven, es un tema un poco complicado, pero tampoco demasiado, ¿vale? Entonces, ¿ves? Ya con esto terminaríamos la clase.